días, mis amados hermanos de la iglesia. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Perdonen la demora, siempre que uno está trabajando con estos servicios a distancia, hay unos que otros inconvenientes que se presentan, pero qué bueno que estamos aquí. Quiero que me acompañen una vez más al libro de los Hechos, capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2, para leer los versículos 41 y 42. Una vez más. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros hablamos la última vez que nos tocó compartir la palabra de Dios con ustedes. Estábamos hablando acerca del compromiso del creyente con Cristo y consiguientemente con la iglesia del Señor, con su iglesia, porque no podemos nosotros tener compromiso con Cristo real, verdadero, sin tener compromiso con su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, así que no podemos nosotros tener comunión ni compromiso con la cabeza aparte del cuerpo. Es como que por el amor de un héroe se enamore de un hombre y en un momento determinado ese hombre o esa mujer le confiese a esa persona de la que se ha enamorado y le dice, mira, a mí me encanta, me fascina tu cabeza, pero no quiero saber de tu cuerpo. Es importante que tú entiendas eso, que a mí me gusta tu cabeza, pero no quiero saber de tu cuerpo. ¿Qué pensaría esa persona si usted le dijera eso? ¿Qué pensaría su compañero, su compañera, su esposo, su esposa, su cónyuge, si usted le dijera algo así, que le gusta su cabeza, pero que no le gusta su cuerpo, que no quiere saber de su cuerpo? Entonces, es exactamente lo mismo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Tener compromiso con Cristo es tener compromiso con su iglesia. Y en ese sentido, nosotros dijimos que el verdadero creyente o el compromiso con Cristo implica precisamente que el creyente tiene que ser parte activa de la iglesia, tiene que ser miembro de su iglesia. Eh, Implícitamente nuestro texto dice eso: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se añadieron a la iglesia, fueron parte de la iglesia, no pertenecían a la iglesia hasta ese momento que ellos se añadieron a la iglesia. Y obviamente que la iglesia aquí no solamente Lucas habla en sentido de la iglesia, en un sentido universal, sino en un sentido local, la iglesia como una organización. Por eso él pudo contabilizarlo, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más adelante él dirá que se añadió otro grupo como de 5,000 personas. De modo que la iglesia es una institución a la que nosotros debemos pertenecer. El creyente verdadero tiene que estar comprometido con la iglesia y tiene que ser parte, haciéndose miembro de la iglesia. Nosotros dijimos que un creyente verdadero, un creyente comprometido con Cristo, es aquel que persevera en la palabra de Dios, es aquel que está bien comprometido con la enseñanza de la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El cristiano verdadero está comprometido con la enseñanza de la palabra de Dios, y decíamos que eso involucra varias cosas: oír la palabra de Dios,
pero también involucra la comprensión de esa enseñanza, pero también la recepción de esa enseñanza. Ellos recibieron la palabra porque la oyeron, obviamente, porque la comprendieron y ellos la recibieron. Implica también creer esa enseñanza, recibir la enseñanza, creer esa enseñanza, abrazar esa enseñanza. Pero perseverar en la enseñanza apostólica también implica obedecer la palabra de Dios. También implica esto es muy importante, porque el creyente está obligado a creer, está obligado a abrazar, está obligado a obedecer únicamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Si lo que la palabra de Dios, si lo que se nos enseña no está conforme a la palabra de Dios, no es bíblico, nosotros no tenemos la responsabilidad de nosotros creer esa enseñanza, de nosotros abrazar esa enseñanza. Esa es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. La Biblia lo enseña. Si no es así, entonces nosotros no tenemos que creer esa enseñanza ni tenemos que abrazar esa enseñanza. Y eso no solamente es algo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento también. Isaías capítulo 8, versículo 20, dijo el profeta: a la ley, al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque todavía no les ha amanecido. Y obviamente en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que ver si Cristo enseñó eso, si los apóstoles enseñaron eso, entonces nosotros debemos creerlo. El creyente está comprometido con el compañerismo cristiano. El creyente también está comprometido con el compañerismo cristiano. Miren el versículo 42, una vez más. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. El cristiano genuino es alguien que, al ser objeto del amor de Dios, proyecta ese amor hacia los demás seres humanos. Mateo capítulo 22, versículo 34. Un intérprete de la ley preguntó al Señor Jesucristo cuál era el principal mandamiento, el primer mandamiento en la ley. Y el Señor Jesucristo le respondió de la siguiente manera. Entonces, dice versículo 34, Mateo 22, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Tú quieres saber cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el primero y grande mandamiento en la ley? Bueno, el primero y grande mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la suma, el resumen de la primera tabla de la ley, que contiene los primeros 4 mandamientos del Decálogo y que gobiernan, que rigen nuestra relación con Dios. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, entonces nosotros no tendremos dioses ajenos delante de Dios. Nosotros no nos haremos imágenes que sustituyan a Dios, procuraremos adorar a Dios por medio de imágenes. Segundo mandamiento. Nosotros no tomaremos el nombre de Dios en vano, no haremos un uso ligero del nombre de Dios. Tercer mandamiento. Y nosotros, obviamente, observaremos el día que el Señor ha designado para su adoración, para nuestro descanso y la adoración a Él. Esto se resume, estos 4 mandamientos, esta tabla de la ley se resume en este mandamiento, en amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero el Señor dice que eso no es lo único, dice el segundo, aunque no esté, el segundo es semejante: harás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, ahora como cristianos, nosotros tenemos que proyectarlo
hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Y alguien preguntará aquí, ¿y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y la pregunta no está de más porque los judíos pensaban que su prójimo era otro judío. Para un judío, su prójimo era otro judío. Una persona que no fuera judío o que no hubiera abrazado el judaísmo, no era su prójimo, no era considerado como su prójimo. De hecho, un líder también, un intérprete de la ley, le preguntó a Cristo, ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versículo 25. Y el Señor le explica quién era su prójimo por medio de una parábola, la parábola del buen samaritano. Según esta parábola, en Lucas 10, 25 al 37, nuestro prójimo es todo aquel que esté al alcance de nuestra benevolencia. Ese es nuestro prójimo. Yo espero que ustedes recuerden la parábola, la naturaleza de la parábola. Cristo le quiere demostrar a este hombre quién era su prójimo. Él pensaba que era otro judío. Y Cristo le dice, mira, un hombre cayó en manos de ladrones, obviamente era un judío este hombre, descendía de Jerusalén a Jericó, y este hombre cayó en manos de ladrones. Este hombre fue golpeado, este hombre fue asaltado, y lo dejaron medio muerto. Bueno, pasó el lugar, un momento, pasaba un levita, un judío, pero no solamente un judío, sino un judío en eminencia, vio a este hombre, pero siguió de largo, no hizo nada por él. Luego pasó un sacerdote, otro judío y en eminencia también, y vio al hombre, probablemente se detuvo, quizás pensó que estaba muerto, no quiso tocarlo porque si lo tocaba entonces se iba a contaminar. Así que este hombre, como no quería contaminarse tocando un cadáver, pasó de largo y no le hizo caso. Y luego pasó por allí un samaritano. Vio a este hombre, no tomó en consideración que era judío, los judíos y los samaritanos eran enemigos acérrimos. Él no tomó en consideración que era un judío. Este hombre se detuvo, este hombre lavó sus heridas, este hombre lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, le pagó al mesonero para que cuidara de él. Y Cristo le pregunta a este hombre ahora, ¿quién de ellos tú crees que fue su prójimo? Y entonces la respuesta de este hombre fue, el que usó con él misericordia. Fíjense que era tan grande la rivalidad entre judíos y samaritanos que ni siquiera se atrevió a decir el samaritano, simplemente dijo, el que usó con él misericordia. Y Cristo le dijo, correcto, ves y haz tú lo mismo. Entonces, nuestro prójimo es todo aquel que esté al alcance de nuestra benevolencia, de nuestra misericordia, y nosotros tenemos que servirle. Ese es nuestro prójimo. Nuestro prójimo puede ser el amigo más íntimo, nuestro prójimo puede ser un familiar nuestro, pero nuestro prójimo puede ser también el enemigo más implacable que nosotros podamos tener. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era lo que habían enseñado los judíos, era lo que enseñaban los judíos. Amarás a tu prójimo, es decir, amarás a otro judío, pero todo aquel que no es judío tiene que aborrecerlo. De hecho, yo no sé si ustedes han notado eso, ustedes seguro allá en Europa. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí los judíos no son tan abundantes, pero sí en Estados Unidos, y hay grandes comunidades de judíos. Fíjense, por ejemplo, que los judíos no interactúan con gente que no sean judíos, por lo regular. O sea, usted no se puede parar en la calle, saludar a un judío y que ese judío converse con usted y que ese judío, qué sé yo, que usted diga, mira, me quiero sacar una fotografía contigo, etcétera, o que usted le pregunte cuál es tu nombre, no se produce ese tipo, por lo regular, ese tipo de interacción. Son gente que vive una comunidad muy, digamos, muy separada del resto de las personas, interactúan entre ellos. Tanto así que en sus comunidades, por ejemplo, tienen sus propias escuelas, tienen sus propias universidades, tienen sus propios comercios, tienen todo
Así que no es tan sencillo como usted ir y que a una, o usted entrar, por ejemplo, a una sinagoga, por ejemplo, de los judíos, a un templo de los judíos. Déjame entrar al templo de los judíos para yo escuchar el culto y déjame cuando termine el servicio saludar al pastor, por ejemplo, o saludar al rabí, saludar al rabino y déjame tomarme alguna foto con él y conversar con él. Eso no pasa, fíjense, eso no pasa. Y Cristo dice, a ustedes le han enseñado que deben amar a su prójimo, es decir, a otro judío, y aborrecer a todo aquel que no sea judío. De hecho, era tanto así que en el mismo Israel, por ejemplo, en el templo, ustedes recuerdan que había un patio que se llamaba el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles. Y el patio de los gentiles era que los gentiles que abrazaban el judaísmo, aún los que abrazaban el judaísmo, los prosélitos, no podían entrar al patio de los judíos, de los que eran judíos. Estaban aparte, aún en el mismo templo. Y es interesante porque Pablo nos dice precisamente que Cristo rompió esa pared que separaba judíos y gentiles. Y quizá Pablo pensando en el templo y pensando en esa pared, en ese muro que separaba a los judíos de los gentiles, dice que Cristo derribó la pared intermedia, la pared que separaba a los judíos y los gentiles, y ahora somos un pueblo, somos iguales delante de Dios. Todos tenemos acceso a un mismo Padre, todos tenemos que vivir en comunión, que eso es precisamente lo que estamos tratando aquí. El cristiano genuino es alguien que disfruta de compañerismo con los demás cristianos. Por eso Cristo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y él hace llover sobre justos e injustos. Si el verdadero cristiano debe amar a su prójimo, incluyendo sus peores enemigos, ¿cuánto más debe amar a sus hermanos de la iglesia? ¿Cuánto más debe amar a aquellos con quienes va a compartir la eternidad? De hecho, ese compañerismo cristiano posee varias características. Número uno, tiene que ser evidente a todos. Juan capítulo 13, versículo 34. En esto, dice Cristo, conocerán gente que ustedes son mis discípulos. Y ustedes mismos conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Juan 13, 34. Ese amor tiene que ser evidente. Esa característica demostrará que nosotros somos realmente de Dios. Así que no hay razón en la iglesia del Señor Jesucristo para nosotros tener esos conflictos permanentes que se dan en la iglesia, esas enemistades de las que nosotros oímos en la iglesia muchas veces, que yo no quiero saber del hermano fulana, quiero saber, no. Sí, en la iglesia nosotros somos seres pensantes y como somos seres pensantes, nosotros podemos tener distintos criterios. Nosotros podemos pensar diferente con relación a un asunto determinado, pero esas enemistades que se dan en las iglesias y que se dan permanentemente, ese sectarismo que se da en las iglesias. No, eso no es propio de los creyentes. Ese no es el plan de Dios para la iglesia. El Señor quiere que haya compañerismo, compañerismo de verdad, compañerismo sincero, que nosotros nos amemos como Dios nos ha amado a nosotros en Cristo. Número dos, el compañerismo cristiano debe ser sincero. Debe ser sincero. En Hechos capítulo 2, versículo 44. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es lo que se llama realmente compañerismo cristiano. Capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y tenían en común todas las cosas. Debe ser sincero el compañerismo, no es un compañerismo hipócrita. No. Mira, yo estoy aquí, en realidad, yo hablo con la hermana fulana, yo hablo con el hermano fulano, porque la Biblia dice que yo tengo que hablar con él. Ay, que yo no soporto a esa persona. No. Tiene que ser sincero, tiene que ser de corazón ese compañerismo. Ahora noten, yo no estoy diciendo que todo el mundo en la iglesia nos cae igualmente de bien. No, yo no estoy diciendo eso. Es más, todavía voy a decir algo más. Hay gente en la iglesia que son difíciles, complicadas, que son difíciles de amar. Pero este es el punto. Nosotros tenemos que amar a esa persona. Y tenemos que amar a esa persona igual que aquella persona en la que nosotros hacemos mucha empatía, con aquella, como igual que aquella persona que nos cae bien. Tenemos que amarla igual. Tenemos que amar a esa persona que es difícil, exactamente igual que aquella persona que es fácil de amar. Hay gente que son fáciles de amar en la iglesia, son fáciles de amar. Hay otras que son difíciles de amar. Nosotros tenemos que amarlo igual. Tiene que ser sincero. Este compañerismo tiene que movernos también a identificarnos con los sentimientos de nuestros hermanos, sean positivos o sean negativos. Gozaos con lo que se goza en Romanos capítulo 12, versículo 15. Pablo dice, gozaos con lo que se goza, llorad con los que lloran. Gozaos con lo que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando nosotros amamos a alguien, nosotros nos identificamos con esa persona. Y nos identificamos con esa persona no solamente cuando le va bien, no solamente cuando prospera, no solamente en tiempos de felicidad. Nos identificamos con esa persona en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor, en tiempos de dificultad. Nosotros estamos ahí presentes. Esto es importante porque hay gente que se identifica con el otro solamente en tiempos de abundancia, en tiempos de prosperidad. Por eso dice un refrán que en la cárcel y en los hospitales es que se conocen los amigos. Hay un refrán que dice así. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy común que cuando la persona está en dificultad, cuando la persona está en necesidad, en carencia, muchos que decían ser sus amigos lo abandonan, se alejan de él, no le buscan, no lo apoyan. Ah, pero cuando usted está en prosperidad, cuando usted le está yendo bien, aparecen amigos de donde quiera. No, la Biblia dice nosotros, ese compañerismo tiene que vernos, a identificarnos con los hermanos. Hermano, escuché de una dificultad, escuché que estás atravesando por esto. Mira, estoy orando por ti, estoy orando por tu familia. Mira, vine a visitarte porque quisiera compartir este tiempo contigo y quisiera venir y con la palabra de Dios, darte un poco de consuelo. Mira, mi hermano, sé que está atravesando eh, por una situación económica difícil. El Señor me ha bendecido y yo quisiera compartir la bendición que el Señor me ha dado, compartirla contigo. Mira, mi hermano, supe que el Señor te ha dado una extraordinaria bendición y quiero expresarte que me alegro por ti, por tu familia. Yo había estado orando por eso, para que el Señor te bendijera.
Y me alegro muchísimo. O sea, de un hermano me dice en la iglesia, mire, pastor, compré una casa. Mire, pastor, compré mi casa. Mire, pastor, compré este vehículo. Venga a ver, cambié el vehículo o compré este vehículo que no tenía. Eso para mí es motivo de gozo. Para mí motivo de alegría. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con los hermanos y hacérselos saber. Usted sabe que hay gente que se molesta cuando el otro prospera. Hay gente que se siente mal. Mira eso. Y este hermano que ni siquiera es tan fiel. Y mira cómo el Señor le bendice. Y yo que estoy fiel al Señor y el Señor no me bendice y el Señor no me da a mí. Y mira que Él como le da. Señores, nosotros tenemos que batallar con ese espíritu de envidia, porque es un compañerismo, ¿no? Compañerismo es alegrarme por la bendición, por la prosperidad del hermano. Wow, cuánto me alegro que este hermano está creciendo en gracia. Mira, cuánto me alegro que este hermano lo designaron para este ministerio y está sirviendo al Señor. Gloria al Señor por ello. Estoy contento, mi hermano, por eso. Estoy contento, mi hermana, por eso. Eso es lo que se llama compañerismo, verdadero compañerismo. Pero en la iglesia se da que hay gente que se siente mal con la prosperidad del otro, se siente mal, se molesta porque el otro prospera. No, tenemos que identificarlo. Eso es lo que se llama compañerismo. Pero yo que soy prosperado, tengo también que identificarme con los hermanos. Tengo que hacer a los hermanos partícipe de esa prosperidad. Wow, cuánto el Señor me ha prosperado. Yo quisiera compartir estas bendiciones con mis hermanos de la iglesia. Eso es lo que se llama compañerismo cristiano. Hay creyentes que el Señor le da una bendición tremenda y nunca toman en consideración a los hermanos de la iglesia. Invitan sus familiares inconversos, invitan sus amistades inconversas. Yo no estoy diciendo que eso esté malo hacerlo, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que no toman en consideración a los hermanos de la iglesia. Reciben una bendición del Señor y reciben una bendición del Señor por la cual la iglesia había estado orando, porque van a la iglesia, ellos no van donde sus familiares impíos, le dicen, ora por mí para que el Señor me bendiga, ni van donde sus amistades impías y le dicen, ora por mí para que el Señor me bendiga, porque ellos saben que el Señor esas oraciones no las escucha, en caso de que oren. Primero sabemos que ellos no oran, y lo segundo es que en caso de que oren, el Señor no los escucha. Eso lo dice la Biblia. Es a la iglesia que nosotros vamos y le decimos a nuestros amados hermanos de la iglesia, mis hermanos, oren para que el Señor me bendiga, oren para que el Señor me abra esta puerta, oren para que el Señor me dé este empleo, oren para que el Señor me permita que me asciendan en el empleo, oren para que el Señor permita que me aumenten el salario, oren, señores, por este negocio que voy a poner, oren por este negocio que voy a realizar. Y entonces cuando recibimos las bendiciones, hay creyentes que no se acuerdan de los hermanos de la iglesia, aquellos que él le decía semana tras semana y día tras día, aquellos que él le decía, oren por eso, oren por eso. Se quedan callados incluso, ni siquiera lo dicen muchas veces, reciben su bendición y se quedan calladitos y no comparten con esos hermanos de la iglesia. No, 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 no. Usted recibe una bendición. Lo primero que usted tiene que pensar es en los hermanos de la iglesia. Mi familia y yo, todas las bendiciones que nosotros recibimos materialmente, todas las bendiciones, lo primero que nosotros hacemos es hacer un culto de acción de gracias, invitar a los hermanos de la iglesia y hacemos un culto de acción de gracias. Y le decimos a los hermanos, no solamente queremos agradecer a nuestro Señor, porque sabemos que esta bendición ha venido de parte de Él, nosotros queremos hacerlos a ustedes partícipes de esta bendición. Ustedes que han estado orando, ustedes que son nuestros hermanos en la fe, ustedes con lo que nosotros vamos a compartir la eternidad. Y luego entonces puedo hacer algo, hago algo sí con mi familia, invito a mi familia que no son creyentes, invito a amistades que no son creyentes, los invito, pero lo primero es la iglesia, eso es lo primero, mis hermanos de la iglesia. Eso es compañerismo cristiano. El compañerismo cristiano es predominantemente espiritual. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa eso? Bueno, que yo debo reprender a mis hermanos en la fe cuando sea necesario. Cada vez que sea necesario y cada vez que esa persona haya cometido un pecado. Eso es compañerismo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Reprenderlo no es insultarlo. Reprenderlo no es enrostrarle su pecado. No, 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 no. Es que ese hermano se ha desviado, ha pecado, se ha desviado momentáneamente. Y yo tengo que ir en busca de él para colocarlo otra vez en el camino. Eso es. Y eso es verdadero compañerismo. De hecho, la idea del texto es: ve y negocia con tu hermano que se ha desviado, que ha pecado. Ve y negocia con él, se ha desviado, ponlo otra vez en el carril. Consolar a los hermanos en momentos de tristeza. El apóstol Pablo escribe el capítulo 4 de su carta a los tesalonicenses, versículo 13 al 18, para consolar a estos hermanos en el contexto de algunos familiares que habían muerto en la iglesia. Por eso concluye en el versículo 18 diciendo: consolaos los unos a los otros con estas palabras. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Consolaos unos a otros con estas palabras. Cristo viene y ellos van a resucitar. Y nosotros nos vamos a reunir con Cristo. Y estoy escribiendo eso para que ustedes se consuelen con estas palabras. Exhortar a los hermanos a servir en la obra del Señor. Eso es compañerismo de verdad. Yo tengo que estar exhortando a los hermanos para que ellos se involucren en el servicio, en la obra del Señor. Es un deber, es una responsabilidad. Miren Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice el autor de la carta en el versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Él dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Mantengamos firme sin fluctuar, dice él, la profesión de nuestra esperanza, porque el que prometió, Dios, es fiel, va a cumplir todo lo que él ha prometido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo nosotros podemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo podemos hacer eso? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la importancia de congregarse. De hecho, el mandato en este versículo no es a congregarnos. Ese no es el mandato. El mandato es a estimularnos al amor y a las buenas obras. El asunto es que congregándonos, que nosotros podemos hacer. Cada vez que nosotros vamos al culto y vamos a los hermanos, nosotros le estimulamos: mi hermano, qué bueno verte aquí en la casa de Dios. Mira, yo quiero que tú sirvas aquí. Mira, yo estoy encargado de este ministerio, creo que tú puedes ser útil aquí. Vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con los líderes de la iglesia. Tú tienes estos dones, tú tienes estos talentos. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Tenemos que congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pedro escribió en una época donde no, el autor de la carta a los hebreos escribió en una época donde no había teléfono, donde no había teléfonos inteligentes, donde no había internet, donde no había redes sociales. Así que no podíamos estimular a los hermanos a larga distancia. Tenemos que congregarnos, dice Pedro. Pero igual, porque no es lo mismo que usted escriba un mensaje de texto a una persona a que usted lo estimule personalmente, a que usted hable con esos hermanos personalmente. Finalmente, instruir a los creyentes en la palabra de Dios. Eso es compañerismo cristiano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos, dice el apóstol Pablo aquí, exhortándoos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Eso es compañerismo cristiano. Yo estoy en la iglesia, entre otras cosas, para ayudar al crecimiento espiritual de mis hermanos en la fe. ¿Y cómo es esto? Enseñándole. Por eso la palabra de Cristo tiene que morar en mí para yo enseñar a los hermanos y exhortarlos. El compañerismo cristiano finalmente es intensamente práctico, intensamente práctico. Si ustedes vuelven a Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, verán esta verdad allí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Así que no había entre ellos, versículo 34, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto no es un mandato que se da aquí en la escritura, que tú tienes que vender tu propiedad y traerlo a la iglesia y darlo a la iglesia. No, 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 no. Muchos de los predicadores de la teología de la prosperidad andan enseñando esto y usan pasajes como este para decirle a los hermanos de la iglesia, vende tu carro, vende tu casa y tráelo a la iglesia. No, eso no es bíblico. Porque esto lo hacían estas personas de forma voluntaria. Además, no vendían su casa para quedarse en la calle. Personas que tenían varias propiedades y voluntariamente, no porque nadie le decía, no porque nadie le exigía, voluntariamente ellos vendían algunas de esas propiedades que tenían adicionales. Y lo traían, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían y no había necesitado, porque esto es práctico, el compañerismo es práctico. Por eso Santiago dice en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es interesante lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago está diciendo, ¿de qué le aprovecha a un hermano que está en carencia, que está en necesidad económica, no tiene el mantenimiento del día, no tiene para dar de comer a su familia ni para comer él? ¿De qué le aprovecha a ese hermano? Que tú le digas a ese hermano, Dios te bendiga, que el Señor te prospere. La idea era un saludo aquí. Eso es lo que está diciendo Santiago, era una especie de saludo. Id en paz, eso era una especie de saludo. El Señor te bendiga, la bendición del Señor esté sobre ti. Pero tú no le das lo que ese hermano necesita, teniendo para darle. No le das lo que ese hermano necesita. Yo te pregunto, ¿de qué le aprovechará? ¿Podrá este hermano suplir su necesidad? ¿Podrá comer y dar de comer a los suyos? Santiago está diciendo, no creo que eso le sirva de mucho. Esa fe, así es la fe, dice Santiago. La fe sin obra es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Esto es práctico. Esto es práctico. Te diste cuenta que el hermano está en necesidad. Tú tienes para darle, saca y dale a ese hermano. Eso es práctico. Es intensamente práctico el compañerismo. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir en compañerismo. No somos creyentes solitarios. Por eso nos salva y nos coloca en una comunidad que se llama la iglesia. Y nos coloca en la iglesia para que nosotros practiquemos compañerismo cristiano, entre otras cosas. Quiere el Señor que nosotros podamos echar a un lado
nuestras diferencias, aquellas diferencias que nos separan, que nosotros podamos echar a un lado nuestro orgullo, que podamos echar a un lado la envidia, que podamos echar a un lado todas esas cosas que no nos permiten realmente de disfrutar de compañerismo cristiano, y que podamos entender que somos un pueblo, que somos una familia, como ustedes se llaman. Iglesia de Cristo, familia de Dios, es una familia, y que nosotros vivamos como tal. Porque ese es, dice Cristo, el sello distintivo de los cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Francisco. Que Dios te bendiga a ti también y a tu familia, a tu iglesia, grande y ricamente. Gloria al Señor.